Aquí comienza Ella Soy de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y como cada semana hablaremos de los derechos de las mujeres. El 1 de diciembre se conmemoró el Día Mundial de Respuesta al VIH. Hace 40 años se reportaron los primeros casos de una enfermedad que hoy padecen casi 38 millones de personas en el mundo y que implica un trabajo constante contra la discriminación. Por eso en este programa vamos a poner nuestra parte y nos vamos a enfocar en el reporte de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH-Sida, que da cuenta de la perspectiva de mujeres jóvenes con el virus en Argentina, Chile, Honduras y Nicaragua. El mundo está lejos de cumplir la meta de la ONU de acabar con el SIDA para 2030. En 2020 había 37.7 millones de personas viviendo con VIH, incluidas 10.2 millones sin tratamiento. Hubo 1.5 millones de nuevos casos y 680.000 muertes relacionadas. La mayor prevalencia de esta epidemia está en África y en Asia. Entre los obstáculos para combatir la crisis destacan desigualdades estructurales que bloquean las funciones comprobadas para la prevención y el tratamiento del VIH. Y cuando se habla de desigualdad, las mujeres son transversales a las crisis. Lo evidencia el reporte desde la perspectiva de mujeres jóvenes con VIH enfocado en países de América Latina. El estudio evaluó las vivencias de ciudadanas en Argentina, Chile, Nicaragua y Honduras y concluyó que en Argentina se destacan el acceso universal al tratamiento, un marco jurídico amplio en derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual integral en la mayoría de los centros educativos y las acciones para la detección precoz de embarazadas con VIH. Pero la falta de adhesión a tratamientos es un fenómeno que se mantiene por la exclusión social y la pobreza, contextos de vulnerabilidad social que hacen que el tratamiento no sea una prioridad, el autoestigma de mujeres jóvenes que un 84% de las veces temen revelar su estado. En Chile, los centros de infectología están colapsados debido a la pandemia. Faltan datos de mujeres con VIH, especialmente cuando son jóvenes. Los centros de salud sexual y reproductiva funcionan con menor intensidad. La depresión y los intentos de suicidio son comunes. En Nicaragua, la discriminación familiar es la causa número 1 de violación de la confidencialidad en el diagnóstico de mujeres jóvenes. El personal médico no es tolerante o empático cuando se brinda el diagnóstico. Las jóvenes se sienten insatisfechas con la atención en salud. Y Honduras es el país con menos información accesible sobre mujeres, jóvenes y VIH, y es el país con menos acceso a los servicios de salud. Además, en general hay una brecha en la lucha contra el VIH en América Latina, porque los estudios son limitados en enfoque de género y en enfoque etario. Para la conversación sobre el tema está en Ella Soy Arely Cano. Ella es secretaria regional de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH-Sida y de ICW Latina. Es activista por los derechos de las personas que viven con VIH. Arely, bienvenida a Ella Soy. ¿Y cuáles son las barreras más importantes que impiden que los servicios de prevención y tratamiento lleguen a quienes más lo necesitan? Las barreras más importantes que hemos evidenciado a través de las investigaciones, estudios, tienen que ver con las desigualdades, ¿no? La falta de una atención integral a atender el VIH, pero sobre todo el estigma, la discriminación y la falta de compromiso de los estados de no crear las condiciones importantes para atender la respuesta al VIH, no solamente a la población que es afectada por VIH, sino también a la población que no tiene VIH. Mire, aún 40 años después es muy común la llamada transmisión vertical. ¿Por qué sigue sucediendo si es algo completamente evitable? Pues tiene que ver con las condiciones que deben de crear los gobiernos, los estados, los sistemas de salud en crear información, en empoderar, ¿no? Sobre qué es transmisión vertical sobre el VIH. La OMS y la OPS ha dejado, ¿verdad?, dentro de sus políticas la importancia de crear las condiciones para toda mujer embarazada y evitar una transmisión de la madre al hijo. Esto significa que si las mujeres que tienen un diagnóstico de VIH tienen un tratamiento oportuno, de tomar su tratamiento antirretroviral y un control sobre el embarazo, evita
¿verdad? Un 97% de no transmitir el virus del VIH durante el embarazo y al nacer su bebé. Al mismo tiempo, también la OMS ha venido discutiendo a nivel regional y mundial también sobre el tema de la lactancia, que si las madres también tienen una carga viral indetectable con su tratamiento, estas podrían tener ese derecho, ¿no? Y también de dar, de amamantar. Sin embargo, todavía esos son temas de discusión y de políticas en los países para poder dar este tipo de respuesta. También hemos estado haciendo mucha demanda en que evitemos lo menos posible las cesáreas en mujeres con VIH. La mayoría de nuestros países, principalmente, ¿verdad? En Latinoamérica, se siguen haciendo las cesáreas en mujeres con VIH. Sin embargo, esto se podría evitar garantizando la atención integral durante el embarazo para no tener transmisión de VIH. Evitar una cesárea significa garantizar el cuidado sobre su recuperación después del embarazo que cada una, después de tener su bebé. Bueno, y hablando de esto, la falta de información sobre salud sexual y reproductiva, ¿cómo es que afecta precisamente las cifras de VIH? Sí, afecta porque mientras no haya información y educación sexual, el estigma, el miedo a hacerse la prueba del VIH va a permitir a no tener datos claros sobre cómo está afectando el VIH en nuestros países. Y esto permite también a no tener clara cómo va la pandemia y cómo responder a la misma. En nuestro país nosotros le llamamos, mientras menos información tengamos, más estigma, más discriminación y violencia, ayudamos a tener una epidemia oculta. Bueno, y otro tema, además, ya hablando de lo médico, es el desafío de la adherencia a los antirretrovirales. ¿Por qué se interrumpe su flujo? Tiene que ver con varios desafíos. Uno que, por ejemplo, ahora mismo que tuvimos la pandemia del COVID, para ir a retirar los tratamientos antirretrovirales, que habían toque de queda, habían restricciones para accesar a los sistemas de salud y sobre todo también con el tema de fraccionamiento de los medicamentos. Cuando hablamos de fraccionamientos hablábamos que en varios sistemas de salud colapsaron en términos de que no había tratamientos antirretrovirales. Y esto tenía que ver con logística, con planificación de compras. Los sistemas de salud no habían planificado lo suficiente en compras de tratamiento y hubieron desabastecimiento en algunos países como Ecuador, como el Perú, donde las organizaciones tuvieron que hacer activismo fuerte para que no hubiera desabastecimiento y buscar forma de llevar los medicamentos antirretrovirales a los compañeros. En nuestros países como Centroamérica, el tema del tener el miedo, ¿no?, a contraer el COVID también fue otro factor. Sin embargo, en lo cotidiano y en lo normal, en nuestras vidas, el fallar del medicamento puede tener uno resistencia a los mismos y cambiar de esquema porque ya el primer esquema ya no puede ser efectivo. Y lo otro son las condiciones sociales. Si las personas no tienen para alimentarse, no tienen un entorno seguro en el hogar porque la familia, no quieren que la familia se dé cuenta que toma X tratamiento y esto mucho menos para el VIH, pues estos dejan de tomar. Esto significa tener un deterioro de vida e incluso hasta perder su vida en un trayecto, ¿verdad?, de meses. Bueno, Areli, y ya para el cierre, finalmente, ¿qué tan cerca estamos de una cura? ¿Se cumplirá la meta de erradicación para el 2030? Totalmente que no, o sea, estamos viendo 40 años, se cumplieron en demandas, ¿no? También desde que salió el primer caso de VIH a nivel mundial, activismo internacional, nacional, regional, y todavía los esfuerzos no han sido suficientes.
Si bien es cierto, hemos pasado de medicamentos que se tomaban hasta 7 pastillas, 8 pastillas, a una pastilla, a 2 pastillas en algunos países. Sin embargo, pues sigue siendo todavía desalentador el tema de tener una vacuna. Desde nuestra organización seguimos en campaña todos los tiempos de mandar tener la cura y deseamos que los jóvenes tienen mucha esperanza de que pronto podamos, no esperemos llegar a unos 40 años más para realmente contar con la vacuna. Los medicamentos han sido efectivos, han ayudado mucho, se han salvado muchas vidas, pero sin embargo seguimos teniendo casos de VIH, seguimos teniendo personas que están muriendo a causa de VIH, seguimos teniendo niños que están naciendo con VIH. Esto significa que todavía hace falta mucho que hacer y tenemos una esperanza que nos ha puesto la pandemia del COVID, que hay que seguir demandando, hay que seguir haciendo incidencia política para que los gobiernos se comprometan, los laboratorios, todo lo que tiene que ver con investigación, a poner, ¿no?, ese compromiso a funcionar y que pronto podamos tener la cura para el VIH. Y que así sea. Arely, gracias a usted por estar con nosotros y por el informe también de ICW Latina. Sigan con nosotros en France 24. Nos vemos próximamente en Ellas Hoy.